Amado, yo deseo que tú empieces bien y termines bien. Mi deseo no va a ser que eso se haga realidad en su vida. Y por eso quiero predicarle esta mañana cómo empezar bien y terminar bien su carrera. Cómo empezar bien y terminar bien cada etapa de su vida. Cada año. Para nadie es desconocido que al inicio del año se empiezan a ver rostros que no se veían hace meses. Para nadie es desconocido que los gimnasios se llenan en enero y febrero. Para nadie es desconocido que matrículas para estudiar inglés se hacen por millones. Matrículas para todo tipo de cosas que la gente quiere alcanzar se hacen al principio de año. Y yo quiero desafiarlo esta mañana a que tengas una firme determinación de qué es lo que realmente deberías iniciar. No te metas a un gimnasio solo porque está de moda. Porque esa platica se va a perder. De hecho, los gimnasios por eso hacen pagos anuales. Porque la gente como dice, uy, ya pagué. No voy a perder esa plata y se esfuerza para ir. Y sin embargo, mucho dinero queda ahí en el pago, ¿cierto? Mucha gente arranca cursos, paga el curso. Y ahí queda el pago. Tal vez debas evaluar cómo terminaste el 2024. Debas recordar. Y uno mira el pasado no para juzgarse. Uno mira el pasado no para deprimirse. Uno mira el pasado para ser consciente de que no puede volver a repetirse. Y tal vez algunos de ustedes deben determinar, no terminar el 2025 como lo terminaron en el 2024. Muchos desalentados, desconectados, lejos del plan de Dios, enredados en las cosas de la vida, sin firmeza, sin determinación, sin constancia. Te ha estado diciendo mucho también en estos días, nada es nuevo, ningún año es nuevo, si tú sigues siendo el mismo. Y mucha gente se emociona, ¿verdad? Año nuevo, vida nueva. Más alegres los días serán. Pero en el Señor todos los días hay gozo en su presencia y plenitud de gozo. No es como la emoción de que hay algo nuevo va a pasar. No, estamos decididos a crecer en Dios, a aprender de Dios. Y por eso quiero estimularte a que decidas empezar bien el año. Y hay una declaración en la Biblia que es extraordinaria. Él es Cristo, es el autor y consumador. Hay gente que tiene una idea incorrecta de que parece que Dios solo se aparece al final. El mejor vino viene al final. No. Tenemos que leer bien las Escrituras y pensar bien lo que Dios tiene para nosotros. El apóstol Juan dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Yo quiero decir, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo tiempo. Yo deseo que te vaya bien todo tiempo. Cuando empiezas, cuando vas en el medio, llegas al final. Porque Él guarda nuestra salida y nuestra entrada. O sea que Dios está en el inicio y en el cierre de todas las cosas. Dios nos acompaña en todo el proceso. Y una persona que camina con Dios empieza bien y termina bien. Una persona que está con Dios empieza bien un matrimonio. No arranca mal. Y lo termina bien. Y usted ha escuchado esa frase, lo que empieza bien, pero lo que empieza mal, probablemente termine mal. Hay oportunidad de arrepentimiento en la vida en todo, pero hay muchas probabilidades de que lo que empieza mal, termine mal. Así que pregúntate cómo estás empezando este año y evalúa cómo lo terminaste el año pasado. Yo deseo que te vaya bien de principio a final. Dios quiere que te vaya bien de principio a final. Jeremías 29 nos recuerda, y está en la palabra profética, te invito a que tan pronto salga la palabra profética de este año 2025, año de favor asombroso. ¿Alguien está contento por eso?
Y realmente para nosotros no empezó el año de favor asombroso el 1 de enero. Nosotros ya estamos viviendo el favor asombroso. Vamos a ser sinceros y honestos. El favor asombroso empezó hace 2025 años, cuando Cristo, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra. Jesucristo mismo lo declaró, estaba profetizado por Isaías y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y he sido enviado para darle buenas nuevas a los pobres. Y el Señor nos está recordando este año que hay buenas noticias a los pobres. ¿Sabe quiénes son los pobres? Los endeudados, los afligidos. Y cada 50 años, cuando llegaba el número 5 es el número del favor, es el número de la bondad, de la gracia de Dios. Y cuando llegaba el 50 años, todos los que tenían deudas eran liberados. Los que estaban en las cárceles salían de las cárceles. Por eso Lucas dice: y los que están en las cárceles, declararles la libertad, abrir las puertas de los que están presos y soltar a los que están oprimidos, porque es el año agradable del Señor. Quiero decir que este año hay gente que estaba oprimida, que saldrá de esa opresión. Este año hay gente que ha estado atada a cosas, pero este año es año de libertad. Y no quiero solo emocionarlo por un momento, es la verdad de la palabra de Dios. Pero Dios viene en tiempos especiales para revelarse y mostrarnos verdades de una manera especial. Dios ilumina cosas, ¿cierto?, para el avance y el progreso de su iglesia, porque Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Jeremías 29:10. Y esto dice el Señor, una palabra para el pueblo de Judá que estaba por 70 años esclavos en Babilonia. Hace unos domingos atrás predicamos sueños divinos. Y los judíos dijeron: cuando volvamos a Jerusalén, seremos como los que sueñan. Pero tú y yo aquí no somos soñadores ilusos. Aquí somos contadores de estrellas, porque hemos salido de la esclavitud a la libertad y ya estamos en tierra de abundancia, que es Cristo Jesús. Entonces permanecerán en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí. Ahora, son 70 años que Israel está pagando las consecuencias de sus acciones, de la idolatría, de entregarle su vida y su corazón a las cosas de este mundo. No es la rabia de Dios con su pueblo, no. Son consecuencias de las decisiones de a quién le entregamos nuestra vida. 70 años. Pero escúchame, no importa las embarradas tuyas, no importa el tiempo. Lo que importa es que el Dios que te dio la palabra y la promesa de bendición la cumplirá. Y yo quiero que sepas que cuando Cristo vino a la tierra, toda promesa de bendición fue cumplida y pagada y consumada en la cruz del Calvario. Hecho está. Así que no es que yo te emociono al decirte eres libre de deuda. No es la emoción de un momento. Cuando Él dijo consumado es, la palabra tetelestai, está pagado. Tu deuda fue pagada, tu pecado fue pagado, tu falta fue pagado, todos tus errores fueron pagados y todas las consecuencias de ellos fueron pagados y cancelados en Cristo Jesús. Así que tú no deberías vivir en enfermedad, no deberías vivir en deuda, no deberías vivir en tristeza y en depresión, porque ya fue pagado por una vida de bendición. El bien de Dios, que te vaya bien en esta vida, ya fue pagado por Cristo Jesús. Cosas buenas, alguien declare este año: cosas buenas son las que Dios tiene para mí este año. Y ya no son promesas, son recursos disponibles. Si yo le digo a mis hijos, les voy a dar regalo, es una promesa. Pero cuando los paquetes entran a la casa, dejan de ser promesas y se convierten en recursos disponibles. Por eso los niños se levantan el 25, ¿cierto? Y otros son tan afanados que el 24 quieren abrirlos antes del día de Navidad. De hecho, la gente que destapa regalos, ¿sí?, se adelanta porque se los abre en víspera de Navidad. El 24, los regalos no deberían abrirse el 24, se abren el 25. Pero los colombianos, los latinos son tan afanados que ya están rompiendo todo a las 10 de la noche el 24. Pero cuando usted ve los regalos en el árbol, no son promesas, son recursos pagados y disponibles.
Yo quiero decirte que todo lo que la palabra de Dios dice no son promesas por llegar, son recursos pagados y disponibles. Y tú deberías, como ese niño, coger y destapar y romper el papel y tomar todo lo que Dios tiene disponible para tu vida. Así que yo te voy a decir con libertad este año, si tú eres hijo de Dios, si tú eres justificado por la sangre y si tú crees en Cristo Jesús, cosas buenas te van a pasar este año, te va a ir bien este año 2025. ¿Por qué? Yo los llevaré de regreso. Dile que está a tu lado. Dios tiene que volverte al lugar de su propósito. Dios tiene que volverte al lugar de su voluntad. Dios tiene que volverte. Tú no te puede ir bien fuera del plan de Dios. No te puede ir lejos de lo que Dios determinó para ti. Y Dios dice, para que te vaya bien, yo tengo que volverte al lugar donde yo te puse. Y hay gente aquí que tiene que entender que debe regresar a donde Dios lo llamó. Que debe regresar a donde Dios lo estableció. Que debe regresar al lugar de la voluntad de Dios. Tal vez algo sucedió, un episodio, alguien se equivocó, algo hiciste mal, no importa. Vuelve al lugar donde Dios te dio una palabra. Vuelve al lugar de donde Dios estableció algo contigo. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Tú y yo no estamos aquí por la suerte. Aleluya. Usted me mira y parece que soy un hombre de buena suerte. ¿Cuántos me miran y parece que soy suertudo? Jonás metió la pata, se fue al otro lado de la voluntad de Dios. ¿Le sucedieron cosas buenas? No. Le sucedieron cosas malas. El mar se agitó, lo lanzaron al mar. Y luego vino, justo en ese momento pasaba un pez hambriento que llevaba días sin comer. Engulló a Jonás. Y dice que las algas, las olas, cada vez que el pez abría la boca, golpeaba sobre Jonás. Y cuando estaba allí con las olas, allá con el agua al cuello, se acordó de que había hecho votos a Dios. Y hay gente que solo se acuerda de que su vida le pertenece a Dios cuando tiene las algas. Y Jonás no puede decir ahora, ojo, él no dijo, cuando vio la tormenta decían, ¿quién aquí? ¿Por qué esta maldición? Y Jonás dijo, él lo tenía claro. Las cosas están saliendo mal porque yo voy en contravía del plan de Dios. Hay gente que es como rara, quiere que le vaya bien y van en contravía del plan de Dios. Si quieres que te vaya bien, ve en dirección de lo que Dios planeó para ti. Tú no puedes ir hacia una dirección incorrecta y esperar lo mejor de Dios. Tú estás en los planes de Dios. Oh, Dios mío. Hay gente que tiene que verse a sí mismo y creerse a sí mismo. Tú eres favorecido. Fuiste elegido por Dios para disfrutar su bien. Tú estás en la mente, el corazón y los planes de Dios. Estás en los planes de Dios. Planes de bien y no de mal. Para darles, ojo, un futuro y una esperanza. Aleluya. Si empiezas en los planes de Dios este año, tendrás un final con esperanza. Pero la Reina Valera dice, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Cuántos quieren un buen final? ¿Quiénes aquí? Quiero ver la mano de los casados. Casados, no cansados. No alcanza ni para un dedo. Vamos, ¿cuántos están casados? Bueno, ¿cuántos quieren que termine bien este matrimonio? Pero la Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien. O sea que si te casaste en la voluntad de Dios, a tu matrimonio le irá bien. Y si no te casaste en la voluntad de Dios, pero regresas al plan de Dios. Pastor, eso era lo que yo necesitaba, dejar esta vieja e irme a mirar la de la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que ames a tu esposa, que la cuides. Esa es la voluntad de Dios ahora que estás casado. Por eso la voluntad de Dios está expresa en la Biblia. Dice, el que está casado no se separe. Y si su esposo o esposa es incrédula, no lo deje. Ahí está la voluntad de Dios.
Pero hay gente que solo va a hacer su deseo, su emoción. No es por emoción. A uno no le va bien porque se emociona con cosas. Y te va bien porque haces cosas bien y luego te sientes bien. Pero asegúrate de hacer las cosas bien dentro de la voluntad de Dios. Y entonces dice, para darles un final. Si tú arrancas un negocio en la voluntad de Dios, no importa cuántos desafíos, cuántas dificultades vengan a ese negocio no va a cerrar mal. Ese negocio va a llegar bien al final, al propósito. Y todo lo que empieces en la vida va a llegar a un final, un futuro y una esperanza segura. David tenía esa certeza, esa seguridad y dijo, Dios es quien garantiza y asegura mi éxito. Tu éxito está asegurado en Cristo Jesús. Por eso estamos declarando que somos más que vencedores, porque no es nuestra victoria, es la victoria de Cristo por nosotros. No es que nosotros logramos hacer las cosas bien, es que Él hizo todo bien para nosotros. ¿Alguien se goza por eso? Entonces hay valor en empezar bien, pero hay más valor en terminar bien. Así que yo te estoy predicando acerca de cómo terminar bien empezando. Porque la manera como empiezas define cómo terminas. Y yo quiero que tu inicio no sea de la emoción del inicio del año. No es la emoción de volver a empezar. Es cómo entiendes que Dios está contigo y Dios tiene propósitos y planes y vas a ir hasta el final. La satisfacción de la vida, la plenitud de la vida no se experimenta cortando el camino, frenando y volviendo a arrancar. La gente feliz, la gente satisfecha es la que termina lo que empieza. ¿Sabe por qué? Porque Dios termina todo lo que empieza. Eclesiastés 7:8. La Biblia te va a dar sabiduría. Porque yo he escuchado mucho de estas cosas, sobre todo en el mundo de los emprendedores. El paso más difícil es el primero. Lo más difícil es empezar. Déjame decirte que según la Biblia, lo más difícil no es empezar. Y según la experiencia que yo tengo en la historia de la vida, lo más difícil para el ser humano es terminar lo que arranca. Mucha gente arranca en momentos de la vida. Mucha gente se emociona en temporadas de la vida. Y por eso la palabra de Dios dice, vale más. Ahora, ojo, eso significa que vale cuando empiezas. Empezar tiene valor. Gloria a Dios que te veo en enero, pero te vamos a aplaudir más fuerte si te vemos en diciembre y has estado desde enero hasta diciembre. Vale más. Alguien que lo grite conmigo. Vale más. Terminar algo que empezarlo. Así que empezar vale, pero tiene más valor terminar. Y la forma como empiezas define cómo lo terminas. Si hoy estás empezando en emociones, probablemente las emociones no te van a permitir terminar. Pero si hoy estás empezando de manera correcta, ya te voy a decir cómo empezar bien y terminar bien. Vas a terminar de manera correcta. Vale más la paciencia que el orgullo. ¿Qué necesita para terminar? ¿Qué te sacó de llegar hasta el final? Vamos. El orgullo. ¿Qué te impide llegar hasta el final de las cosas que empezaste? El orgullo. ¿Qué impide que yo pueda llegar al final del matrimonio con Erika? El orgullo. ¿Qué me ha traído hasta estos 25 años? Paciencia. Pero déjame decirte que el Dios que tú y yo tenemos es el Dios de toda paciencia. Y que el fruto del Espíritu Santo es paciencia. Por eso, si empiezas con Dios, tendrás paciencia para terminar con Dios, para llegar al final. Si empiezas en orgullo, si el orgullo es, voy a hacer así, me voy a volver un duro, amén, el orgullo te va a sacar de allá. Todo lo que arranques con orgullo, con ambición de tener éxito, de lograr, de ser más importante, te va a sacar. Cuando lleguen los desafíos de la vida no va a valer la pena. Cuando alguien te molesta en la iglesia te vas a ir. Pero si empiezas con la actitud correcta, mire, me controla, dile que está a tu lado, verso 9, por favor, controla tu carácter. ¿Qué hace que la gente arranque mal? El carácter. Entonces, empieza por donde debes empezar, por tu carácter. Lo que Dios tiene que regresar es tu actitud, tu pensamiento, tu motivación, tu propósito.
Tu planeación puede estar mal motivada. Y no importa cuántos sueños, planes y cosas hagas en la vida, si estás mal motivado y tienes mal carácter, nada va a ser diferente. Controla tu carácter. Los resultados los controla tu carácter, pero tu carácter lo controla el Espíritu Santo. Voy a volver a decir esto. Los resultados los controla tu carácter, pero tu carácter lo controla. El único que te controla ese bendito carácter es el Espíritu Santo. Tú ni siquiera tú mismo puedes controlarlo. Porque el enojo es el distintivo de los necios. Verso 10. No añores viejos tiempos. ¿Cuántos de ustedes han añorado viejos tiempos? Y Dios dice, no añores viejos tiempos. No es sabio quedarte allá con la tristeza de lo que fue, de lo que un día pasó, de lo que viviste un día. No te quedes con eso. Dios tiene cosas mejores para ti. Adelante. Enfócate hacia adelante. Y el verso número 13 dice, acepta el modo en que Dios hace las cosas. Qué importante es esto. No solamente que hay un tiempo para las cosas, sino que hay un modo. El problema de tu orgullo, de tu carácter, es el modo en que quieres que las cosas sucedan. A veces no es las cosas que suceden, es el modo en que las queremos hacer suceder. Acepta, vamos, toca a tu vecino, acepta el modo en que Dios hace las cosas. Porque a veces vamos en caminos torcidos y Dios tiene que enderezar y volvernos al lugar de su propósito y de su voluntad. Diga conmigo, Dios todo lo hace bien. Mire, Génesis 1:1, Dios empezó todo bien y terminó todo bien en la creación. Me gusta esta declaración del capítulo 1 y el capítulo 2 son extraordinarios. En el principio. ¿Quién es el principio de todas las cosas? Dios. Creó Dios los cielos y la tierra y Dios vio que todo lo que había hecho en el principio, ¿cómo era? Muy bueno. Alguien tiene que animarse con eso. Todo lo que Dios creó es como muy bueno. Pastor, es que estoy mal, me cae mal la comida, porque es que esa comida no la creó Dios. Dios no la creó así, no es el modo. Ese banano que usted le mete ese bocadillo lleno de azúcar, no lo creó Dios así. Dios lo hizo de otra manera. De hecho, el banano ya tiene dulce necesario. Usted le zampa un bocadillo, pero es que está enfermo. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Y todo lo que tú tomas con acción de gracias es bendecido. Ahora, ¿Dios creó estos edificios? No. Por eso cuando usted llega y hay arbolitos y pájaros, usted... Porque Dios no nos hizo para esto. El adobe, ¿sabe dónde se crearon los ladrillos? En la Torre de Babel, en la ciudad de Babel. Fue el principio del orgullo del hombre. Y todo este estilo de vida nos genera enfermedades y nos genera presiones y tensiones. En un mundo que Dios no planeó, un modo de vivir distinto al que Dios planeó. ¿Alguien entiende eso? Pero aún en medio de este mundo, tú y yo podemos disfrutar de la presencia de Dios aquí en el interior. Muy bueno. Así que Dios todo lo que creó lo hizo muy bueno en el principio. O sea que Dios inició todo inició extraordinario. Entonces, alguien lo dañó, ¿verdad? Y fue la tarde y fue la mañana del día sexto. Pero, ¿por qué todo era muy bueno? Yo voy a decir cuál es la palabra clave de Génesis 1. Produzca. Todas las cosas buenas son productivas. Produzcan las aves. Y todo lo que produce es productivo. Si tu vida no produce, no está en el plan de Dios. El plan de Dios es que tú produzcas. Que tu matrimonio produzca buenos resultados. Que tus hijos produzcan buenos resultados. Que tus negocios produzcan buenos resultados. Que todo lo que emprendan produzca buenos resultados. Capítulo 2, versículo 1 y 3. Ahora, es interesante esto, capítulo 2, versículo 1 y 3, al 3. Acabó Dios. Alguien diga, por favor, acabó Dios.
Entonces diga conmigo, Dios estuvo en el principio y Dios lo acabó. Ahora, ¿cómo empezó Dios las cosas? Muy bueno. Pero acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Cuando tú completas lo que empiezas, tú reposas. ¿Sabes por qué hay gente que no vive en descanso, en reposo? Porque nunca terminan lo que empiezan. La gente que termina entra en reposo. Este año 2025 es año de reposo. Y te voy a decir, deberías terminar lo que empezaste el 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Algo dejaste en el camino, te saliste de un plan y de un propósito de Dios y hoy te invito a que lo termines. Porque el Dios que tú y yo terminemos te completa lo que empieza. Y por eso Él reposa. No hay reposo cuando no terminamos lo que determinamos. El Salmo 33 dice, Dios todo lo que hace lo hace bien y lo hace con fidelidad, con integridad. Necesitamos tener el carácter divino para completar lo que empezamos. Jesús habló en Lucas capítulo 14, versículo 28, de empezar una torre y terminarla. Él dijo así, ¿cuál de ustedes? Puede decir cualquiera, cualquiera. Y hay gente que cree que es que a ellos les pasa lo malo. Ay, es que soy de mala suerte. Siempre a mí me pasa esto. No, es cualquiera. Y hay gente que cree que es a otros que les va bien, que de buena suerte. Hay el pastor que le va bien porque es pastor. No, es cualquiera. Dios no hace acepción de personas. Es cualquiera. Depende de tus decisiones y la forma como hacen las cosas y cómo le crees a Dios. Pero cualquiera de ustedes queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. O sea, para Dios es importante que tú acabes lo que empiezas. ¿Quieres prosperar? Acaba lo que empezaste. Y si lo que empezaste no lo empezaste en la voluntad de Dios, entonces arrepiéntate y vuelve y descubre la voluntad de Dios. Versículo 29 dice, no sea que después de haber puesto los cimientos, ¿cuántos de ustedes han pasado por lugares donde hay cimientos, columnas, pero no terminaron? Qué desperdicio, ¿verdad? Esfuerzos, recursos, planeación y todo ahí tirado. Y al no poder terminarla, todos los que la vean comiencen a burlarse. El diablo se burlará de ti. Cuando tú llegues a edades avanzadas de la vida, 50, 60, 70, te acordarás de lo que un día empezaste y no terminaste nunca. No es bueno llegar a esa edad, amigo, cargando el hecho de no haber sido fiel y no haber terminado lo que un día determinaste contigo. ¿Qué es viejito amargado? El que nunca terminó lo que se propuso un día en la vida. Mucha gente vive amargada porque su vida al final no es lo que ellos esperaban al principio. ¿Por qué? Porque no terminaron lo que empezaron. Y es extraordinario porque Caleb dijo, tengo 80 años. Y cuando empecé tenía 40, pero tengo las mismas ganas que cuando tenía 40. Así que dame este monte porque voy a terminar lo que empecé. Voy a conquistarlo y no importa tu edad. No importa que tengas 60, 70, 80 años, todavía tienes la gracia, el favor, todavía puedes tener sueños de Dios y terminar lo que empezaste. Jesús dijo en Juan 4:34, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es que tremendo. Comida es para terminar la obra. Hay gente que come solo por el placer de comer. ¿Cuánta comida se desperdicia en este planeta de gente que no acaba lo que hace? De gente que no tiene propósito en la vida en lo que hace. La comida es para hacer la obra de Dios. Nuestro alimento, lo que recibimos, la gente que hace la obra de Dios y avanza, son los que más reciben recursos, fuerza, alimento, comida. ¿Sabe qué dice la Biblia? Yo vestiré bien a mis sacerdotes y comerán hasta saciarse. Dios no se molesta que comas bien, comas rico, vista días que viaje, sino que termine su obra. El problema es el hijo que se fue con toda la comida, la pasó bueno y no quería hacer la obra del Padre. Pablo habló de terminar bien la carrera, Hechos 20:24.
Mire qué importante este versículo, por favor. Dentro de tu planeación de este año, considera Hechos 20:24. No estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo. Hoy tenemos mucha gente arrogante que piensan que su vida vale solo por ellos, por sus deseos y por complacer lo que ellos quieren. Pablo dijo, mi vida no tiene valor solo para mí mismo. ¿Con tal de qué? Ahí cambia la cosa. O sea, todo lo que disfrutas, viajas, haces, tienes, compras, tiene valor cuando todo lo que tú vives lo usas para acabar bien tu carrera. Pablo dijo, ¿con tal de qué? O sea, todo lo que vivo, lo que uso, todos mis recursos, talentos, todo lo que Dios me ha dado tiene un valor y es que acabe mi carrera. Y el ministerio que recibí del Señor, vamos, extiende tus manos, dígale, he recibido cosas valiosas de Dios para que yo acabe mi carrera. Tú tienes lo suficiente para terminar bien tu vida en esta tierra. Has recibido cosas de Dios para terminar bien. Para dar testimonio. Óigame, la gente que termina es la gente de buen testimonio. Es mal testimonio no terminar. Es mal testimonio no tener la firmeza de ir a avanzar. Es buen testimonio acabar lo que Dios te entregó. Completar lo que Dios puso en tus manos. Pregúntate esta mañana, ¿qué es lo que recibí del Señor? ¿Y qué es el plan que Dios tiene para mí? Dios pondrá todas sus fuerzas. Él abrirá puertas. Él pondrá favor con la gente. Él te conectará con las personas correctas. Hay gente que dice, ¿yo por qué termino con gente incorrecta? Bueno, vas en dirección contraria a la voluntad de Dios. Eclesiastés 7:8 está bendecido esta mañana. Yo quiero leer la Reina Valera 2015. Mejor es el fin del asunto que el comienzo. ¿Qué es mejor? El fin que el comienzo. El que empezó la buena obra, Filipenses, la perfeccionará. Otra vez, el que empezó la buena obra contigo, la perfeccionará, la completará. Según a los Corintios 8, Pablo dijo que debían completar lo que habían tenido en su corazón y habían empezado. Pablo dijo, completen, por favor. Mira, si tú determinaste en tu corazón dar una ofrenda de gratitud, pero no lo hiciste, te lo digo, no por mí, no porque necesitamos dinero, créame de todo corazón, lo digo por ti. Trae esa bendita ofrenda. No te quedes sin completar lo que tú determinaste, porque irías en contravía de la naturaleza del carácter y de la forma de obrar de Dios. Y no lo digo solo en esto, si tú determinaste servir a Dios y empezaste en un servicio, en un ministerio, por favor, termina. Vuelve, regresa. Dios dice, cuando yo los regrese, entonces cumpliré mi plan en ustedes. Hay gente que tiene que regresar para que empiece a ver todo el favor y lo bueno de Dios. Lo digo esto en el Espíritu. Jesús, vamos al mejor ejemplo. Jesús, el autor y consumador de la fe, empezó y terminó bien su ministerio. Lucas 4:52, ¿cómo empezó? Vamos a mirar aquí. Lucas 4:52. ¿Cómo empezó Jesús? Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, carácter y en gracia para con Dios y los hombres. Escriba, por favor, 3 cosas. ¿Cómo tú debes empezar bien? Mire, las cosas empiezan bien con la dirección y la sabiduría de Dios. Si no buscaste sabiduría para empezar un negocio, no esperes que salga bien. Si no fue una decisión sabia, si lo hiciste a la carrera, si lo hiciste por las emociones, si lo hiciste por la codicia, venga, meta esta plata que eso en 2 meses le devolvemos 50 veces y usted fue la codicia, eso no termina bien. Las cosas tienen que empezar ¿con qué? Sabiduría. Te metiste con una persona incorrecta sin buscar la dirección, la sabiduría de Dios, no esperes que termine bien. ¿Quieres que termine bien? Busca la sabiduría de Dios. Hubo un hombre que empezó bien y terminó mal. Y que habló mucho de sabiduría. Salomón. Empezó con la sabiduría de Dios, pero la menospreció y se fue a los placeres. ¿Y cómo terminó? Mal. Rompió el reino, acabó todo lo que construyó su padre David.
El templo terminó destruido. Dañó todo. La falta de sabiduría destruye. Por eso la mujer sabia hace crecer su casa. Toda la que se hace con sabiduría crece, avanza, mejora. Hay gente que llega y dice, pastor, el diablo dañó mi matrimonio. No, amigo, usted no creció, no lo hizo con sabiduría. Deje de echarle la culpa al diablo de las cosas. Oremos para que el diablo salga de esa pobre depresión, de tanto juicio y condenación que los cristianos le meten. No, ya está condenado hasta el final. Él ya está condenado, pero hay gente que todo es el diablo. ¿Y dónde está tu responsabilidad? ¿Dónde están tus decisiones? Sabiduría, o con la palabra estatura, porque significa madurez. Y las cosas salen bien y terminan bien cuando uno madura. Y tal vez cuando empezaste no eras maduro, pero si creciste y te dejaste moldear por Dios, te dejaste tratar por Dios, vas a madurar. Cuando nosotros empezamos esta iglesia no teníamos toda la madurez, pero hemos ido madurando. Y por eso estamos aquí avanzando. Cuando empezamos nuestro matrimonio, Erika tenía 19 y yo 26, no éramos tan maduros. Pero arrancamos bien porque teníamos la voluntad de Dios y tomamos decisiones con sabiduría. Y lo hicimos para cumplir el plan de Dios. Entonces en el camino, si tienes buen corazón, buen carácter, vas a madurar. Necesitas dirección y unción del Espíritu Santo. Todo lo que tú hagas con la dirección del Espíritu Santo va a salir bien. Porque hay caminos que al hombre le parecen camino de bien, pero su final son caminos de muerte. No te dejes engañar y convencer y ofrecer cosas de esta vida que es maravilloso y al principio todo es extraordinario y luego termina muy mal. Porque no estaba dentro de la dirección y dentro del plan de Dios. Tremendo. Pero ¿cómo empezó que Jesús también allí? Siguiendo el texto allí. Dice, y en gracia. Una cosa es empezar con la gracia y el favor de Dios y otra cosa es empezar por la lucha, el esfuerzo, el afán y las ganas de querer tener las cosas de la vida. Así que no importa cómo empezó, si no termina bien. Jesús empezó bien, porque empezó en la dirección, empezó en la sabiduría, empezó en la gracia de Dios. Pero ojo, porque la Biblia dice que estaba sujeto a sus padres, empezó con humildad. Lucas 4, versículo 1 dice que Jesús, guiado por el Espíritu Santo, volvió con el poder del Espíritu Santo. Cuando tú empiezas por la dirección de Dios en sumisión, en obediencia, tú terminas bien. Pero Jesús empezó con paciencia. Sus hermanos le dijeron, ve, muéstrate, ve, haz milagro. Con paciencia. Sin afán. Esto no es afán de demostrar. No es la carrera a quién llega primero. Ahí hay que hacerle caso al ranchero. Que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Dile que está a tu lado, corre con paciencia la carrera que Dios tiene por delante. Hebreos 12, 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3 y vamos a ir cómo terminar bien. Ahora, hazte esas preguntas. ¿Estoy empezando con la sabiduría de Dios? Lo que voy a hacer este año. ¿Estoy empezando con la dirección del Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu de Dios el que me está impulsando, el que me está guiando a hacer esto? ¿O es mi codicia, mi ambición, mi deseo, mis sueños, mis ganas? Yo recuerdo una mujer y me ha pasado en varias oportunidades con unos conflictos tremendos y cuando se le estaba desboronando el matrimonio dijo, pero es el sueño de mi vida. La gente cuando pone las cosas es el sueño de su vida, no el deseo de agradar y de hacer la voluntad de Dios, terminan mal. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, sí, Dios concede los deseos de tu corazón. Y Dios hace que todas las cosas en tu vida vayan bien y terminen bien. Porque quieres es agradar a Dios, ¿ok? Por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos. Dile que está a tu lado. Hay muchos testimonios a nuestro alrededor. Y yo solo puedo decir, gloria a Dios. Porque no es mi obra, no soy yo, es Él el que hace la obra en nosotros. Y para eso hemos sido puestos aquí, para testimonio. Pero si no tienes testimonios vivos a tu alrededor, en la Biblia está lleno de buenos testimonios que tú puedes seguir de gente que hizo la voluntad de Dios, gente que agradó a Dios, gente que empezó con Dios y terminó bien con Dios.
Y tú puedes seguir su ejemplo, porque esas cosas están escritas allí como ejemplo para nosotros. También hay ejemplos de los que terminaron mal, como Sansón, que cambiaron el hacer la voluntad de Dios por complacer los deseos de su carne, que no se sometió a sus padres como Jesús y lo hizo. Hay gente que se va de la casa saliendo en orgullo, rebeldía. Ellos creen que van a terminar bien. No, cuando te vas de casa, vete bien. Si vas a arrancar una vida de soltero en otro lugar, vete bien. Cuando yo me fui de casa, amigo, déjame decir lo que hice. Vendí mi carro, le compré lavadora, nevera y cocina nueva a mi mamá. Si usted quiere empezar algo bien en la vida, empiécelo bien. Empieza en la gracia de Dios. Este año es año de favor. El viernes, para los que no estuvieron, una palabra profética aquí por el Espíritu. Es año de iniciar cosas con el favor y la gracia de Dios. Asegúrate de hacerlo con sabiduría. Dice, y despojémonos de todo peso. No es bueno arrancar con cargas. No es bueno arrancar con pesos, con ofensas, con heridas, con rabias. No arranques nada así. Si vas a arrancar un negocio y tienes resentimiento, primero ve y resuelve tu resentimiento. Resuelve primero tu corazón, tu carácter. El apóstol Satirio, cuando iniciamos esta obra, me dijo, la obra de Dios no se hace con resentimiento. Le dije, amén, de acuerdo. Nada que se empiece con resentimiento, con rabia, puede terminar bien. Pero nosotros empezamos esta obra con paz, con gozo, con gratitud, con pasión, sin nada contra nadie. Y hemos visto el favor, el respaldo de Dios y nos ha bendecido y nos ha levantado año tras año. Empieza bien y termina bien. ¿Cómo terminó Jesús? Mira, Él terminó con obediencia. ¿Cómo se terminan las cosas? Con obediencia. ¿Cómo terminó Jesús en el monte de los olivos diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Cómo puedes terminar las cosas? Obediencia. Lo que empieza por gracia debe llevarse hasta el final con obediencia. ¿Cómo se empiezan las cosas? Con fe. ¿Y cómo se terminan? Con fe. La obediencia viene de la fe. ¿Ok? Pero de eso le voy a hablar la próxima semana. Con obediencia. En el monte de los olivos, sacrificando. ¿Cómo? Si tú empezaste algo y no lo terminaste, ve al monte de la oración y somete tu voluntad a Dios y dile, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando tú oras así, créeme, todo se alinea y todo empieza a salirte bien. Obedece a Dios. ¿Cómo terminó Jesús? Con amor. Juan capítulo número 13, versículo 1. Juan 13:1. Con amor. ¿Cómo se terminan las cosas? Con amor. Pastor, no aguanto más este matrimonio, no sé si. Con amor, amigo. Necesitas amor para llegar al final. Juan 13, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar. Llegó su final. Pero había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. No hay mejor manera de empezar una cosa en la vida que con amor. Y no hay mejor manera de terminarla que con amor. Él empezó por amor y fue hasta el final con amor. El orgullo, la arrogancia, la altivez no te permite llegar hasta el final. Pero la gente que ama pasará por encima de los obstáculos, pasará por encima del sufrimiento, pasará por encima del menosprecio, de la humillación y llegará hasta el final para obedecer a Dios. Porque lo que hace no es arrogancia, no es orgullo, es por amor. Asegúrate que tus planes de este año son por amor. Asegúrate que lo que vas a iniciar es amor y no jactancia humana. Él los amó hasta el fin. ¿Quieres llegar bien hasta el fin de tu matrimonio? El amor es el único camino. ¿Quieres llegar hasta el fin de lo que hoy Dios entregó en tus manos? Hazlo. Tú no puedes llegar al final sin perdón. Tú no puedes llegar hasta el final si no perdonas.
quiero decir que hay gente aquí que está diciendo, ay, qué bueno el favor de Dios, pero tiene que empezar perdonando este año. Algo va a suceder en este año que te puede traer ofensa, pero si no perdonas no llegarás bien hasta el final. Quiere llegar bien hasta el final. Necesitas perdonar como Jesús. Perdónalos, Padre. Y luego entonces dijo las últimas palabras, el final: consumado es. Tetelestai significa todo ha sido pagado y toda deuda ha sido cancelada. Completa. Paga. No le debas a nadie nada. Solo el amarlos unos a los otros. No deban a nadie nada. Pero quiero que volvamos a Hebreos para terminar bien allí. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. ¿Alguien ha oído la voz de Dios en su corazón esta mañana? Estamos rodeados de una multitud de testigos de una vida de fe. Diga conmigo, de principio hasta el final, una vida de fe. Así que es por fe, para fe, porque Él es el autor y consumador de la fe. Si no empezaste con fe un matrimonio, vas a tener muchas dudas, mucho temor y fácilmente vas a quebrar ese matrimonio. Hemos pasado ¿cuántas dificultades en estos 25 años? Paciencia no funciona sin fe. Pero cuando tú estás convencido de haber hecho la voluntad de Dios, te vuelves inquebrantable.